Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, desde el versículo 1 hasta último largamente voy a leer. Veamos. Del 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo despertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo el ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos Mitilene
Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troquilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hasta el versículo 38 he leído. La verdad que para mí, Hechos capítulo 20, ¿no? Esta explicación del apóstol Pablo hacia los ancianos de la iglesia de Éfeso es como una enseñanza muy buena y como si fuera última palabra de la vida de apóstol Pablo. Porque durante 3 años él estaba quedándose en la ciudad de Éfeso. Según su explicación, dice que él estaba trabajando, porque ya él era curtidor, ¿no? Y haciendo tiendas. Y luego él servía a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Con lágrimas, dice, lágrimas, cada uno. Imagínense, ¿no? Para recibir la salvación uno, ya Dios tiene que trabajar. Además, un predicador tiene que explicar acerca de la verdad, el evangelio. Luego, después de recibir la salvación, los salvos tiene que aprender la palabra de Dios para que crezca el espíritu. Porque si no puede crecer el espíritu por la fe, más tarde no puede servir al Señor. Porque después de recibir la salvación, funciona 2 corazones en el cuerpo. El mismo cuerpo de salvo, 2 tipos de corazón funcionan. Un corazón se llama corazón propio. El corazón propio siempre quiere vivir para sí mismo. También quiere vivir carnalmente. Quiere disfrutar solamente para su vida carnal. Pero hay otro corazón. Se llama el corazón de Jesucristo. Después de conocer el evangelio, funciona ese corazón. Por eso ustedes, mientras tanto que viven en este mundo, a veces quieren vivir para su vida propia. Pero a menudo está surgiendo un deseo de servir al Señor. Quiere ofrendar, quiere predicar, quiere apoyar. ¿No es así? Por eso, ¿no? Mientras tanto que recibe la palabra de Dios, va a crecer su espíritu y teniendo la fe, puede vencer contra
el deseo carnal. Pero cuando produce más fuerte el deseo carnal, gana contra cosa espiritual. Por esa razón, para los salvos se necesita encontrar el siervo de Dios. Es como igual que no acá sale, según la explicación de apóstol Pablo, dice que Dios les entregó las ovejas para que apacentaran las ovejas entre los ancianos como obispos, así dice. Es maravilloso, ¿no? Porque apóstol Pablo, mientras tanto que estaba visitando diferentes ciudades, entrando Macedonia, Corinto, Filipo, Efeso, en aquel entonces no había nadie entre los salvos, ¿no? Pero Dios manifestó en su vida, mientras tanto que él estaba predicando la palabra de Dios, Dios estaba salvando las personas. Luego, después de recibir la salvación, ¿qué es lo que pasó? Formando la iglesia. La iglesia no es como ubicada edificio, ¿no? Sino que grupo de los salvos. Entre los salvos pueden aprender la palabra de Dios, pueden orar al Señor, pueden predicar el Evangelio, pueden ofrendar para activar con la voluntad del Señor. Pero, ¿qué preocupación está teniendo apóstol Pablo? Ya apóstol Pablo sabía que él iba a viajar a Roma para presentar ante imperio y para predicar el Evangelio. Eso es la visión de nuestro Señor Jesucristo que había manifestado ante él. Por esa razón, apóstol Pablo tanto quería llegar a Roma para predicar el Evangelio. Por esa razón, ya él sabía que nunca iba a regresar más a la iglesia de Éfeso. Durante 3 años estaba lagrimando, sudando, echando corazón, conversando, exhortando. Ya ahora está siendo como miembro de la iglesia. Pero ya entre ellos ya sabían que no más puede ver en su rostro, como una despedida última. Se siente muy triste, por eso abrazando y luego llorando y juntamente oraban al Señor. Escuchando esta palabra, ¿no? Me daba gran sentimiento, ¿no? La iglesia debe ser así. La iglesia tiene que unir. La iglesia tiene que tener mismo corazón, más cercano que su familia, pariente. Por esa razón nosotros llamamos como hermano, hermana. No solamente utiliza pronombre, ¿no? Sino que en corazón está teniendo relación, recibiendo la salvación, recibiendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siendo hijos de Dios. Por eso, apóstol Pablo es un ejemplo de los predicadores. Siempre él estaba pensando acerca de la iglesia, para que los hermanos de la iglesia que sean bendecidos. Pero ¿qué preocupación está teniendo? Apóstol Pablo estaba teniendo gran preocupación, ¿no? Porque acá dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Significa que Jesucristo ya compró a cada uno de nosotros y ganó. Así ganó, ganar. Significa que ya... Y nosotros fuimos vendidos a Satanás por causa del pecado de Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo podía pagar el precio de todos nuestros pecados. Y luego compró por precio. Pero nosotros somos como comprados por la sangre de Jesucristo. El versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa? Lobos rapaces. Va a venir animales, lobos, tigres, leones. Porque acá está safari. o jungle. O selva. No. Apóstol Pablo sabía sobre el funcionamiento de la iglesia y el funcionamiento del engaño de Satanás. Mientras tanto que el siervo de Dios maneja, trabaja, ya Satanás no puede robar las ovejas. Pero cuando no está el siervo de Dios, siempre entran los falsos. Los falsos aparentemente son como siervos de Dios, pero ellos falsos quieren robar las ovejas, enseñando diferentes cosas, engañando por doctrina. Por eso se divide, constantemente la iglesia se divide, por causa de engaño de Satanás. Lobos rapaces. El Espíritu Santo del Señor siempre va a unir. Satanás va a esparcir. Por esa razón, hoy en día también, ¿no? Dios cuando trabaja, no importa sobre religión, sobre denominación. Cuando nosotros estamos haciendo CLF, Congreso de Líderes Cristianos, todos los pastores se unen. Pentecostal y también de otros, metodistas, y todo no importa. Por nombre de nuestro Señor Jesucristo se unen. Así sale. Por esa razón, el apóstol Pablo tenía gran preocupación. Además, antes de llegar a estas cosas, al principio salía una cosa curiosa, ¿no? Porque acá sale su nombre, el versículo 9, y un joven llamado Eutico. Creo que Eutico es como dormilón, así podemos decir. En cada iglesia existe alguna persona que duerme. Mientras tanto que canta, alabando. Aleluya, aleluya. Ya vamos a buscar la palabra de Dios. No solamente veo en Chile, sino que en toda la iglesia cuando yo presento, siempre alguno duerme. Se cae algo, sueño. Por sí mismo no sabe. Cae, sueño. Creo que este hombre joven, ¿no? Eutico, estaba quedando en ventana. Pero en ese lugar, muy alto, tercer piso, wow,
se cayó. Así dice. Porque mientras tanto que estaba predicando apóstol Pablo, imagínense, ¿no? Hasta medianoche estaba predicando. Doy gracias al Señor porque hoy en día no me encuentro tal siervo de Dios. Gracias. Porque medianoche ya debería dormir ya. Una vez, Pastor Usuba nos llamó, mientras tanto que estaba participando en el campamento mundial de Nueva York. Al terminar toda la actividad, llegó la noticia en celular. Decía que hay reunión entre todos los pastores. Llegan todos en el edificio de la iglesia de Mahanaim o edificio de Mahanaim. Llegando en ese lugar, la hora como 11:20 por ahí, en la noche. Y luego Pastor Suba apareció como 11:40 por ahí. Empezó a predicar hasta 1:30. Qué raro, ¿no? Él estaba diciendo, ya la hora de Corea del Sur como si fuera mediodía, por eso no tengo sueño, yo voy a predicar hasta 1:30. Él estaba testificando desde que tenía 19 años, cómo él recibió la salvación. Y durante 1 hora, más de 1 hora, y por fin decía que por la sangre de Jesucristo nosotros ya podemos presentar ante Dios. Me daba mucha bendición, ¿no? Pero tenía sueño. Si fuera yo como este hombre eutico, entonces iba a caer. Pero no estaba sentado en la ventana, ¿no? Sino que sentado y en la silla, por eso no morí. Cabeza estaba así nomás. Ya, se cayó afuera. Debería caer hacia dónde? Adentro mejor. Entonces, aunque estaba sentado sobre la ventana y se cae frente, ya solamente 1 metro, 80 centímetros, se cae, ya salva. Pero por atrás se cae ya de 3 pisos de altura. ¿Cuántos metros es? Cada piso lleva 3 metros, 9 metros por ahí. Wow, más de como 7 o 8 metros. Dios mío. Sí, si una persona que se cae de 7 metros, terrible, ¿no? En medio muerto nada más. Al encontrar a apóstol Pablo, qué lástima, nunca había surgido en su vida. Se encontró un muerto. Pero ¿cómo dice? Llevando arriba. No, antes de llevar. Y el versículo 10 así dice. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazando, ¿no? Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Wow. Alarme es alarmas. Pero no alarme. 시끄럽다. 조용히. 자, silencio, todo. Está vivo. Está muerto, pero está vivo, dice. Por eso nosotros podemos sentir que apóstol Pablo tiene diferente vista que nuestra vista. El siervo de Dios tiene diferente vista y sentido que nosotros. Nosotros, cuando podemos ver, está muerto.
Pero el siervo de Dios habla por la promesa del Señor, por la palabra del Señor. No, no está muerto, está vivo. Ya. Pastor Ruxubal también, ¿no? Cuando encontró Pastor Kim, un día él encontró Pastor Kim que estaba internado en el hospital de Jeonju. Los doctores decían que ya iba a morir, pasando de 3 días, en esta semana ya va a morir por cáncer. Por eso, escuchando esta noticia, la verdad que él no podía abrir su ojo, ni podía levantarse. Su esposa está llorando, al lado de su esposa estaba quedando la madre de Pastor Kim. Pero Pastor Usuba estaba pensando, si hubiera venido Jesucristo, ¿cómo va a decir en esta situación? Jesucristo no va a dejar nada, sino que Jesucristo iba a salvarlo. Por eso Pastor Usuba decía que, mire, cuando cree en Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en su cuerpo, el Señor que levantó a Jesucristo por medio de el Espíritu, también su cuerpo levantará. Por eso tiene que creer que Dios quiere levantar su cuerpo. Dios quiere sanar su cuerpo. No va a morir. Pastor que me entiende. Y luego despidió. Pero pasando una semana, ¿no? Este pastor no murió. Se levantó. Y luego llegó a la iglesia de Pastor Usuba. Él testificó cómo Dios le salvó. Porque él decía que estaba a punto de morir, pero él podía escuchar la voz de Pastor Usuba. Dice que no va a morir. Escuchando esta palabra, tenía gran fuerza y podía ganar contra la enfermedad. Se levantó. Así decía. Significa que la vista de apóstol Pablo totalmente diferente que nosotros. Por eso, este joven, ¿no? Eutico ya fue levantado. Creo que él nunca iba a sentar otra vez sobre ventana, ¿no? Aunque en el primer piso tampoco. Creo que iba a sentar en la silla por la experiencia. A menudo Pastor Usuba decía que si alguien quiere ser tentado de Satanás, no tiene que caer fuera de la iglesia. Aunque sea tentado de Satanás, tiene que quedarse en la iglesia. Así dice. Tiene razón. Alguno, ¿no? Tiene tentación, por eso ya alguno no quiere alabar, ni quiere ofrendar, ni quisiera predicar, tampoco quiere orar al Señor. Pero si viene a la iglesia, si puede escuchar la palabra de Dios, recupera su espíritu, la palabra de Dios va a exhortar para que levante su espíritu, que tenga ánimo con Dios. Yo he visto muchas personas. Alguna persona si tiene tentación de Satanás, ya va a partir de la iglesia, pero no hay caso, ¿no? Pero si viene, aunque no me gusta, pastor, no me gusta la iglesia, pero sentado, escuchando la palabra de Dios. Más tarde, sin saber por sí mismo, ¿no? Sin saber nada, Dios le recupera, Dios le da bendición. Eso es la gracia de Dios. Hoy así terminamos. Para mí
capítulo 20 de Hechos. Es muy precioso. Espero que ustedes también que guarden estas palabras. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Antes de iniciar clase, teníamos preocupación, pensamiento, pero después de escuchar la palabra de Dios, se queda la promesa del Señor, el ánimo espiritual y la gracia del Señor en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Desde mañana nosotros tendremos gran evento. Espero que nos bendiga. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación todos.